título sigue siendo el mismo. ¿Cómo salir en victoria del desierto sin perecer en el intento? Parte 5. Fe para obedecer. ¿Recuerdan este pasaje? Es el pasaje en donde se están quejando Israel, una de las primeras murmuraciones, una de las primeras contiendas que hubo, ¿no? Contra Dios, contra Moisés. Querían apedrearlos, prácticamente matarlos, designar a otro líder, simplemente porque tenían sed. Y la instrucción de Dios, podemos pasarlo por favor al versículo 5 y 6. En el versículo 6 la instrucción es muy clara de Dios. Podemos subrayar de repente, dice: golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Simplemente tenía que hacer ¿qué cosa? Nada más. Punto. La peña a la que se refiere aquí la Biblia es la roca. Y la roca simboliza a Jesucristo, como dice ahí en 1 Corintios 10, 4 dice, y la roca era Cristo. Amén. O sea, esto tiene una simbología, una representación. El problema, la rencilla en sí, que es en Números capítulo 20, ¿no? Dice: ¿y por qué nos ha hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? ¿Quién está hablando aquí? El pueblo de Israel nuevamente se está quejando. Fíjense, entonces Moisés y Aarón oraron, buscaron de Dios y oraron. Versículo 7, por favor. Dice: y Dios le habló a Moisés y le da una instrucción similar a la primera. Digan, similar a la primera. ¿La primera cuál fue? Golpea la peña. Esa era la primera. Pero habían pasado ya algunos años, ¿no? Quizás, o quizás no, no sabemos exactamente. Pero esta era simplemente hablar a la peña. Dice: reúne a la congregación tú y tu hermano y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Hasta el versículo 9 él había obedecido. En el versículo 10 ya no, ya él patea el tablero. O sea, algo pasaba por la mente, por el corazón de Moisés. Fueron a la peña, es cierto, y les dice: oíd ahora, rebeldes. Ay, Moisésito, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Verso 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y bebió la congregación y sus bestias. Verso 12. Y aquí viene el asunto. Dice: y Jehová le dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¡Qué duro! ¡Qué duro! Identifiquemos algunos errores que Moisés cometió. El primero, salta a la vista: oigan. ¿Oigan? ¿Cuál oigan? Perdón, no se equivoquen. ¿Cuál oigan? ¿Cuál fue la instrucción? Hablarle a la peña, no hablarle al pueblo. Cometió un grave error. Es hablarle a la peña, es hablar la palabra de Dios, es hablar lo que Dios me dijo que diga. Es declarar, es determinar, es confesar la palabra profética de Dios y obedecerla. No era hablar al pueblo. Le dijo: oíd ahora, rebeldes. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? A ver, veamos a continuación. Pues fuisteis rebeldes. El mismo fruto que produjo
Moisés se lo comió. Y las palabras que usted diga, sean de maldición o de bendición, se las comerá. Segundo error de Moisés. Oigan ahora, rebeldes. Escuchen, es cierto que Moisés en otras oportunidades llamó rebeldes al pueblo de Dios. Escuchen. Pero en esta ocasión la actitud de Moisés evidencia un elemento letal para los propósitos de Dios. ¿Saben cuál? ¿Cuál? Díganme ustedes. La ira. Es un elemento letal para los planes de Dios. La ira. Bueno, ahora, ¿la ira es buena o es mala? Depende. Depende de lo que te impulse a hacer. La ira, escuchen, que no viene de Dios, nos lleva a la desobediencia. Es caldo de cultivo para la desobediencia. Por eso dice en Santiago que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque la ira del hombre, ojo, dice la ira del hombre, pero hay una ira que viene de Dios que es buena. La ira del hombre no obra la justicia de Dios, pero la ira de Dios sí obra la justicia de Dios. La ira que viene de Dios sí es conforme a los propósitos de Dios, pero tiene que estar revestida de mansedumbre, despojada de malicia, revestida de humildad. ¿Quieren amar la vida? Ojo, el problema es que la gente que más detesta la vida es la que más cosas feas habla. Pero el que quiera amar la vida y ver, dice, días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen. Mi tema no es la lengua. Mi tema es por qué Moisés no entró. Hemos dicho tercero, la duda. ¿Le sacaremos agua de esta roca? Preguntaron. ¿Le sacaremos? Dudaron. El versículo 12 lo reafirma. Dice, por cuanto no creísteis en mí. ¿Estamos ahí? Ahora, el mandato de Dios en este pasaje encierra todo un simbolismo. La roca es Jesucristo, que una vez fue herida, ya no necesita ser otra vez herida. Es decir, una vez fue golpeada, ya la segunda ¿qué cosa? Simplemente hay que hablarle, nada más, ¿no? Fue golpeado para que a la segunda tengamos comunión con Él. Hay que hablar. Ya no necesita Jesús morir otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si uno le habla simplemente de Jesús, saldrán ríos de agua viva. Miren lo que dice en Hebreos 10, 12 al 13. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Juan 7, 38, que dice, el que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos. ¿Y esto se refirió a quién? Al Espíritu Santo, que había de ¿qué? De recibir. Ahora yo pregunto, y ya voy por terminar, yo pregunto, la duda, la ira, el no haber hablado a la peña sino a la gente, eran causales, eran razones, eran motivos suficientes para que Dios tomara la decisión de no permitirle a Moisés y a Aarón entrar a la tierra prometida. Pregunto, ¿ustedes qué dicen? Sean honestos. ¿Sí? Yo pienso que no. ¿Cuántas veces nos hemos enojado? ¿Cuántas veces hemos dudado? ¿Cuántas veces nos hemos
enfrentado al temor, ¿no? Hemos querido salir corriendo porque hemos sentido... ¿Cuántas veces hemos dejado de confiar en Dios? Pregunto, ¿no tenemos promesas que conquistar por eso? ¿Dios nos desechó por eso? Algo más debe haber. Si analizamos los siguientes 3 versículos, nos vamos a dar cuenta de algo. Primer versículo: por cuanto no caíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, no entrarás a la tierra que te da. Segundo versículo, versículo 14: pues fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas ante los ojos de ellos. Tercero, Deuteronomio capítulo 32, verso 51. Dice: por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas del Meriba, de Cades en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Común denominador, ¿qué palabra? Dios repite varias veces, al parecer, la razón por la cual no entraron. No santificaron su nombre. Por algo es lo primero por lo que debe pedir un hijo de Dios, según la oración modelo del Padre Nuestro, en Romanos 2:24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Fíjense, tremenda responsabilidad que tenemos. El juicio que vino sobre David, sobre el rey David, no fue porque Dios no lo hubiera perdonado, lo perdonó, pero miren lo que le dice en el versículo 14 el profeta Natán a David: por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente. O sea, Dios perdona el pecado, pero ay del escándalo. Tenemos en nuestras manos una gran comisión. Es cierto, predicar el Evangelio, pero antes de esa gran comisión, tenemos en nuestras manos la gran comisión de santificar su nombre, para que podamos recibir comentarios como los que recibió Jesús. Predica, habla como uno que tiene autoridad. Pregunto, ¿qué deberíamos hacer entonces para santificar el nombre de Dios? Buena pregunta. Santifiquen primero su propio nombre. No es primero santificar el nombre de Dios. No. Es primero santificar mi propio nombre. Si yo santifico mi propio nombre, estaré en la posibilidad de santificar el nombre de Dios. Si yo, cualquier líder que no entienda esto, que no guarde su testimonio delante de Dios y sobre todo delante de los hombres, se perderá de entrar a la tierra que Dios le prometió. Antes de santificar el nombre de Dios, santifiquen su propio nombre.